Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, a la hora que estén viendo su programa, que seguramente ya es de sus favoritos, La Espiral del Silencio Podcast. Hoy nuevamente tenemos invitadas a Sasso de lujo, un gran amigo al cual quiero mucho, admiro, respeto, y realmente hace algunos años, 5 o 6 años, platicábamos y nos reíamos de lo que venía de futuro y 5 o 6 años en el tiempo estamos espantados porque ya no era un tema de futuro, sino parecía ya el siguiente Nostradamus. Esteban Damus, como muchas veces le decía yo en grandes pláticas, porque Esteban es experto en muchas cosas, y ahorita vamos a ver su formación, pero la parte más importante es que él se ha ido especializando y la vida lo ha llevado a sernos un gran futurólogo de los pocos y muy respetables que hay en México, al igual que experto en nuevas tecnologías, inteligencia artificial, conferencista y expositor. Y bueno, sin más, amigo, te doy la bienvenida, Esteban Carrera y Pepe, como siempre, un gustazo de que estemos nuevamente compartiendo aquí espacio. Y si nos quieres completar el currículum vitae de nuestro querido amigo. Sí, pues muy buen día, tarde, noche, la hora que nos sigan. Muchísimas gracias por estar presentes, por siempre acompañarnos, ya sea en Facebook o en YouTube. Muchísimas gracias a todas las audiencias que nos han seguido. Hoy con un tercer invitadazo de lujo, la verdad es que Esteban Carrera, pues es un gran amigo de muchos años. Él, la verdad es que tiene una formación muy amplia. La verdad es que es una persona con diferentes vertientes. Él es abogado de profesión por la UNAM, pero también es, bueno, presidente del Clúster Espacial México, presidente del Clúster Aeroespacial de la región metropolitana, que es la que comprende Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México. También es integrante de del Consejo Coordinador Empresarial, también es integrante de Coparmex en la región oriente, lo que es bueno, presidente en la zona de Nesa y vicepresidente en la región oriente de Coparmex, que es uno de los sindicatos más grandes obrero patronales. La verdad es que pues el currículum es bastante amplio, es líder del futuro por la revista Forbes, eh, y pues, ¿qué les digo? Hace como bien comentó Liz, Esteban se dedica a temas del futuro, tecnologías disruptivas y pues muchas cosas más. En ese sentido, pues ya sin más preámbulo, pues le dejo el micrófono por si me faltó comentar algo de su gran currículum a Esteban Carrera para que nos comente un poco más de lo que él hace y quién es. Muchas gracias. Antes que nada, Liz, qué gusto verte y escucharte. La realidad es que siempre mi aprecio genuino. Eres una mujer, eres una líder que siempre está buscando cómo ponerse al día. Y bueno, no basta decir mucho de ti cuando todos lo saben, pero quiero recordar, pues, rectora de dos, tres importantes universidades en el Estado de México, pues habla mucho de tu nivel, de lo que haces, y pues me da mucho gusto estar aquí en este programa ahora, y a mi estimado Pepe Corello, con el que me une no solamente una cuestión de la educación, de la política, de la democracia, del debate, sino también de la amistad, y bueno, pues aprecio mucho tan inmerecida presentación. También soy futurólogo por Singularity University, que es la universidad de la NASA, Google y Apple. Ahí estamos haciendo los negocios de segunda y tercera generación, por ejemplo, imprimir carne. Nadie se imagina matar pollos, vacas o cerdos dentro de 15 o 20 años. Eso es muy absurdo. O, por ejemplo, hacer estas impresiones en 3D para que tú puedas tener un órgano, ¿no? También eso ya empieza, ya sucede. Pero bueno, inteligencia artificial la empezamos a hablar desde hace 7, 8 años. eh, Desafortunadamente para México, pues en lugares donde a veces pensábamos que era un videojuego, como Silicon Valley, como el MIT, como Stanford, o como en China, o como seguramente en Alemania. Entonces, de pronto esto pareciera ser nuevo, pero no lo es. Y bueno, ahí estamos estudiando todas estas
tecnologías emergentes o disruptivas, como les llamamos, y los grandes cambios que vienen en el mundo. Y bueno, pues aprecio mucho. Un mexicano soñador, un mexicano que busca aportar a su país en las industrias del espacio, del futuro y aeroespaciales ahora, como bien me decía Pepe. Y pues muy a la orden aquí para esta gran entrevista. Muchas gracias, amigo. Tengo una gran duda, ya entrando en materia porque si no el programa tiene mucho que decir y de verdad intentaremos abarcar mucho porque tenerte de verdad es un gran privilegio. ¿Te acuerdas hace 5 años, y me gustaría retomarlo, estas predicciones que tú tenías, fatalistas, y perdóname que lo diga así, de los nuevos empleos y de cómo la tecnología, en aquel entonces todavía no entrábamos al mundo de la inteligencia artificial, pero me quedó muy claro y me gustaría que retomáramos este punto y cuál ha sido el desarrollo en los últimos 5 años que la pandemia vino a acelerar todo este proceso. Recuerdo que tú decías que, por ejemplo, íbamos a tener cajeros donde ya no iba a haber la presencia de personas. Me acuerdo que lo dijiste en el 2019 en una conferencia que tuviste bien a impartirnos en aquellos ayeres. Y todo el mundo te veíamos con cara de, nah, por favor, un cajero es, y perdón, la persona que lo asiste, pues menos, ¿no? O sea, que quien te ayude a empacar. Vino la pandemia y pareciera que fuera una de tus profecías cumplidas. Hoy por hoy encontramos el autocobro en todos los autoservicios. ¿A dónde iba mi pregunta? Precisamente a que nos hagas una reflexión de ¿qué pasó después del 2019? Porque vivimos un movimiento muy acelerado hasta entrar en materia que es qué ha pasado con la llegada de la inteligencia artificial, hacia dónde va y como preguntábamos, ¿es una amenaza o es un área de oportunidad para el ser humano? Toda esta historia comienza por allá del 2013-14, donde se empieza a vislumbrar lo que los alemanes en el 2015 le ponen un nombre rimbombante, como es la cuarta revolución industrial. Recordemos que venimos de tres revoluciones industriales, casi todos hemos vivido la tercera, que es el tema de la computadora, que fue un tiempo bastante generoso porque además se creó el Internet. Entonces, nadábamos por ahí entre las redes sociales, unas redes sociales que apenas se veían, que podían ser algo más que podernos entrelazar, pero nunca pensamos que fueran lo del día de hoy. Sin embargo, había personas ya trabajando en este tema, entonces eso vislumbraba tres grandes temas. El primero de ellos, la automatización, el segundo la digitalización y el tercero la mecanización, que son los grandes pilares de la cuarta revolución industrial. Por eso es que de pronto nosotros comenzamos a ver cada vez más una interrelación con nuestros dispositivos, dispositivos más robustos, no solamente en los temas de laptops o de teléfonos, sino también de asistentes como Alexa, por ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto estábamos jugando como a ver qué sucedía. Eh, 2018 es un parteaguas porque comenzamos a ver que podía haber nuevas carreras, que podía haber nuevos segmentos. Recuerdo mucho una conferencia que di en Toluca, en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, ante 100 rectores, donde yo hablaba sobre tres o cuatro cambios que ya veíamos. El primero de ellos era los chavos entre los 14 y los 16 años ya no querían estudiar o no querían estudiar lo que nosotros les proponíamos como carreras tradicionales. Entonces eso se convirtió en un verdadero problema porque al final pues los papás no entendían, pero esto significaba dos retos hacia el futuro con las universidades, por ejemplo. El primero de ellos es que los jóvenes iban a apreciar la educación en línea, que por cierto, antes del 2015 la educación en línea pues era lo que menos querías tú hacer o lo que menos te obligaban o lo que menos incentivábamos a que alguien tomara. Después de esto de la educación en línea venía otro gran problema, la reducción de la matrícula escolar. Si la reducción de la matrícula escolar llegaba a una universidad, pues lógicamente llegaba menos recurso al año siguiente,
Si tú pedías más recursos, pues necesitabas ampliar la matrícula, pero si llegaban menos matriculados, tenías menos recursos, que eso significaba menos plazas, menos proyectos y menos vida en la universidad. Entonces, cuando de pronto le digo a los rectores, seguramente algún día se van a cerrar las escuelas, las universidades. Bueno, pues fue todo un reto esa charla. Segundo paradigma, vamos a tener jóvenes desde el sillón ganando dinero. Ya este trabajo físico al que estamos acostumbrados en el siglo XX, principios del siglo XXI, ya no va a operar, porque ahora vamos a tener dispositivos muy robustos y porque vamos a pasar de la manufactura a la mentefactura, vamos a entrar a la famosa era del conocimiento, otro gran problema para poder explicar. Y el tercero y no menos importante, pues la llegada de nuevas tecnologías que nos iban a hacer más fácil la vida. La realidad es que terminé muy decepcionado ese día de mí mismo en esta universidad porque dije, seguramente sí, estoy muy volado, seguramente sí estoy muy extremista. La realidad es que hemos visto que no fue así. Hacia el futuro hemos visto el comportamiento de las personas que ha cambiado, los micromomentos, la comunicación. Estamos ahora en nuevas dinámicas sociales. Yuval Harari, en uno de sus libros, 21 lecciones para el siglo XXI, dice que el liberalismo nos quedó a deber, el capitalismo nos quedó a deber y por eso, pues de pronto estas entradas de gobiernos populistas que de pronto le dicen a las personas y le dan donde nos duele. Si la idea era mandar a más jóvenes a la escuela para que se formaran y ganaran más dinero, la realidad es que ahora no te garantiza un título, un empleo. Entonces de pronto nos empezamos a dar cuenta que esto iba a cambiar y justo en aquella charla que tuvimos en la universidad, ya vislumbrábamos que había carreras que seguramente 10 años al futuro iban a empezar, si no a desaparecer, si a mutar. Y yo sigo sosteniendo lo mismo. No habrá cabida para abogados, no habrá cabida para contadores, para administradores, no habrá cabida para pedagogos, para maestros, porque este es un nuevo mundo, se creó un nuevo mundo debajo de nosotros y no nos dimos cuenta. Solamente basta ver el reporte del pasado día jueves, cuando termina el foro de Davos o de Davos, y las 10 carreras y los 10 empleos con mayor perspectiva del 2025 al 2030, ninguna es humanidades, ninguna es tradicional. Todo tiene que ver con ingeniería. Pero luego te remites a los oficios y los oficios son justo lo que el mundo va a requerir: repartidores, conductores, personas que tienen que ver con obra, personas que tienen que ver con arreglos en casa, con diseño, pero en casa. Y entonces pues nos damos cuenta que se gestó un nuevo mundo. Después viene COVID, que nos pone muchos problemas, y el primero de ellos es que se empiezan a crear cosas que no teníamos sustento. Por ejemplo, el primer trabajo que se crea en COVID es CEO de negocios con inteligencia artificial, y te estoy hablando del 2020, que en el 2020 inteligencia artificial sonaba a brujería, sonaba a algo raro. Entonces, si ya habías creado un primer empleo sin tener una carrera, porque ninguna universidad en el mundo daba esa carrera, pero ya habíamos hecho un puesto de trabajo formal, quería decir que ahora necesitábamos adoptar algo que pomposamente ahora le llamamos habilidades blandas o habilidades socioemocionales. El tema es que eso ya es muy viejo. Ahora vamos a ir a las upskillings y a las reskillings, que son las nuevas habilidades que tenemos que tener para la empleabilidad. Y entonces eso nos pone un segundo reto: que vayan mutando las carreras, que se vayan creando nuevas carreras, pero con una escuela del siglo XIX, con maestros del siglo XX, con alumnos del siglo XXI. Entonces esto, pues la verdad es que se va haciendo como un cóctel, en donde desafortunadamente hacia el futuro, me adelanto, vamos a perder muchos empleos. A pesar de que el Foro Económico Mundial dice que vamos a perder 90 a 110 millones de empleos, pero podríamos generar 170, 190 millones de empleos, solamente que esta vez tenemos un verdadero y grave problema. Se van a generar empleos solamente para aquellos que estén preparados. Porque algo que descubrimos en Cuarta Revolución Industrial es que Cuarta Revolución Industrial sí divide. Y entonces, si Cuarta Revolución divide entre los que saben y no, eso no nos pasó en las otras tres revoluciones.
tú tenías trabajo, ahora sí, de lo que sea. Hoy no. Hoy si no le entiendes a los temas de las redes sociales, a los temas de medición, a la computación cuántica, al Big Data, a la inteligencia artificial, al machine learning, a la realidad virtual aumentada, mixta y extendida, si no le entiendes al Internet de las cosas, a la nube, al CRISPR, o sea, si no le empiezas a entender estas cosas que ustedes, por ejemplo, como empresarios, contratarían perfiles que le comprendieran a estas tecnologías, pues la realidad es que estamos perdiendo mucho. Y el segundo ejemplo el primer empleo que perdimos en pandemia fue al cajero que está en la banda, que te agarraba tus artículos y los escaneaba. Pero a partir de ahí perdimos 27 empleos, solamente te voy a hablar de tres. El primero de ellos es ese cajero. El segundo es el que depositaba las cosas en una bolsa, que por lo regular en México era un adulto mayor. Y el tercero es el que capacitaba o supervisaba a esa área. Ya no es necesario, de hecho ya no es necesario tener un cajero atrás de una ventanilla en un banco. BBVA, desde el 2020 ya no es un trabajo con un final. Cuando tú vas a una empresa, te preparan y te dicen, alguien siempre va a estar en la línea de producción, entonces necesitamos un supervisor o alguien que la opere. Y entonces es un trabajo que siempre va a existir. En el tema de los cajeros de banco, ya sabe BBVA y otros bancos que ese trabajo en el futuro no va a existir ya. Entonces, ya no es un trabajo de carrera. Va a llegar hasta un día donde tengas de estos cajeros automáticos mucho más robustos que ahora imagínense ustedes con inteligencia artificial, por ejemplo. Y entonces si se te olvida la tarjeta, te va a escanear el rostro. Si no traes dinero, te podría prestar. Y estamos hablando de un nuevo mundo. Entonces sí, muy retador hacia el futuro, lo que hemos visto y sobre todo aquella charla, pues ya vimos que no era fantasía, que no era ciencia ficción o ficción, era ciencia y hoy lo vamos a ver con mayor claridad. Fíjate que retomando esa conferencia de 2019 que también estuve presente, en el tema educativo también hiciste mención de lo mismo, o sea, y recuerdo que varios administrativos y docentes que nos acompañaron, pues también se pararon de pestañas, ¿no? Como que un asunto de, no, 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 ¿cómo crees que la escuela va a cambiar el trabajo docente? Y créeme que yo también lo digo como docente, que también participo en algunas universidades, pues muy complicado, o sea, lo tuyo no era un tema fatalista, lo que hay que entender es que los futuros, si no vamos entendiendo las tendencias pues, internacionales, nos estamos quedando atrás. El problema es que a veces creemos que, que no nos van a pasar las cosas, ¿no? Algo que en su momento iniciamos en la espiral de silencio fue con esa parte, ¿no? De, no, a mí nunca me va a pasar. No, eso es como en el tema de los seguros, ¿no? Oye, ¿para qué un seguro de eso? No, pues para qué. Hay una posibilidad, sí, pero esa posibilidad puede ir creciendo, ¿no? Entonces, digo, retomando ese tema de la conferencia, Esteban, y en el tema educativo, y ahora, digo, ya actualizando el tema y que ya vimos que se fueron cumpliendo tus profecías, ¿qué le depara al tema educativo en los próximos 5 años, por ejemplo, en México y en el mundo? Le ayudé al TEC de Monterrey la verdad es que fue una intervención muy modesta a su nuevo modelo educativo. Salvador Alba nos decía que la universidad tenía que ser divertida, tenía que tener un mayor propósito que solamente transmitir información. Y vaya que nos estamos dando cuenta del problema que tenemos de comunicación con las actuales generaciones. Entonces, los primeros que sufrieron fueron las escuelas, porque ¿cómo era posible que el tipo que te formó en los últimos 20, 30 años no te pudiera formar en un formato digital? Pues claro, porque pensábamos que nunca lo íbamos a necesitar, pero ahí no paró el problema. Hay datos secretos, ocultos, no sé cómo llamarles, de todas las renuncias que hubo en el Sindicato Nacional de Maestros, por ejemplo, el famoso CENTE, o cuántos profesores renunciaron primero por su problema de acceso a la tecnología y segundo
por comprender estas nuevas generaciones. Te estoy hablando de agosto del 2020. Entonces, cuando te das cuenta que estás en la pandemia y que tienes que irte al mundo digital y que piensas que va a ser un mes y que esto llegó para quedarse ahora, entonces tenemos ya un primer problema que es no tenemos la infraestructura, no nos preocupamos por ella y después no tenemos las habilidades digitales para enseñar ni para aprender. Dos grandes problemas. Luego, estoy colaborando en este momento con la Universidad Iberoamericana, les voy a apoyar en su cátedra del futuro. Y entonces, la primera pregunta que yo hago es, ¿por qué apenas ahora llegan al futuro, no? Cuando otras universidades ya tienen algunos meses. Y es justo porque hay un sesgo de pensar que la educación todo lo podemos resolver. Y la realidad es que no. Y los primeros afectados de esta pandemia y de este cambio abrupto, de esta nueva economía, de este nuevo mundo, pues lógicamente son las universidades. Entonces nos meten en dos problemas. El profesor que debería de estar muy entrenado, muy capacitado para esto, no lo está. Y a veces no es porque no quiera, no le dimos las herramientas. Y segundo, los presupuestos para estos temas siguen siendo cosa menor. Claro, hasta este año, cuando este año conozcamos la fuerza de inteligencia artificial, por ejemplo. Déjenme en un minuto narrar lo que pasó con inteligencia artificial. Empezamos con una inteligencia artificial del 2010, 9-10 al 2016, 18. Esa es una inteligencia artificial que era lo que hacía Alexa. Tú le preguntabas algo a Alexa y te respondía. Tú le pedías una canción y te respondía. No interactuaba más. Después pasamos a inteligencia artificial generativa. Con esta inteligencia artificial generativa, lo que hacemos hasta el año pasado es interactuar y generar tanto diálogo, ideas, conceptos y en su momento conocimiento. Pero ahora vamos a pasar a una inteligencia artificial de agentes de inteligencia artificial, lo que todos hemos soñado en este mundo, lo que todos soñamos, los que estamos metidos en tecnologías emergentes. Háblale a tu computadora, estate tomando un chocolatito con un pan y decirle a tu computadora, a ver, mañana voy a ir a Querétaro. Quiero que me planees minuto a minuto todo el día, que hagas las reservaciones que a mí me gustan, que me ofrezcas comida que a mí me gusta y que además me digas en qué momento podría ir yo a comprar artesanías. Y entonces empieza una nueva revolución porque ahora vamos a tomar el control de tu dispositivo y sin que tú estés texteando, sin que lo estés viendo, sin que tú lo estés incluso programando, va a tomar decisiones. Entonces imagínate el mundo que le viene a la educación, que no aprovechó, resumen, perdimos el tiempo, no aprovechó para poder tener la infraestructura necesaria, la educación, la capacitación para los alumnos, para los propios maestros y para los directivos. Entonces, vamos a pasar de la inteligencia artificial como un simple desarrollo, luego la que prevé qué quieres decir, la que tú le picas y de pronto ella prevé cuál es tu siguiente acción, tu siguiente palabra, es ahora alguien que tome decisiones por ti. Entonces, este mundo que se dio en apenas 10 años y que yo he dicho una frase reiterativa en mis conferencias, lo que vamos a vivir los siguientes 20 años los seres humanos es lo que vivimos al menos en los últimos 200 años. O sea, los cambios van a ser brutales. Resumo, los primeros afectados, sin lugar a dudas, son las escuelas. Y entonces imagínate lo que tendremos que hacer con carreras tradicionales, que todavía hay un debate si les enseñamos inteligencia artificial o no. El mundo se está oponiendo a los celulares. En el mundo hay naciones que están prohibiendo el celular, justo porque ahora nos dimos cuenta del problema que tenemos como humanos para crear ideas y porque muchos humanos lo que estamos haciendo es dejándole la decisión a inteligencia artificial.
Nosotros ya vamos tarde. Quiero contarles las historias de otras culturas y países donde incluso hay jóvenes que han hecho empresas, las han sistematizado, las han automatizado, ya no tienes que estar ahí, ya estás ganando dinero. Por ejemplo, algo que ahora está mucho en boga es que te encuentres una noticia, le digas a inteligencia artificial que te busque todas las noticias, que le haga un video de eso y que lo suba a una plataforma como YouTube. Y de pronto, pues, lógicamente empiezas a monetizar y a ganar dinero de una manera extremadamente fácil. Entonces, si yo voy a la escuela y tú no me enseñas esto, pues estás fuera. Si yo voy a la escuela y no me enseñas esto, no voy a tener trabajo en el futuro, porque nadie de nosotros va a contratar a alguien que no tenga estas habilidades o estas capacidades. Esa es la disrupción de inteligencia artificial en la educación. Vamos a sufrir mucho las escuelas, los maestros, los alumnos, los directivos, pero sobre todo la sociedad. Porque incluso con Lisette Plata ya platicábamos hace meses sobre lo complicado que es que un alumno no salga con las habilidades que necesita una profesión, como por ejemplo medicina o por ejemplo derecho. Miguel Carbonell, para significar y concluir la pregunta, la respuesta, Miguel Carbonell escribe en el 2019, en febrero del 2019, una columna en el Universal que titula La muerte de los abogados. Miguel Carbonell es como el rockstar de los abogados en el país. Miguel Carbonell se atreve a decir que hay una inteligencia artificial que en minutos lee 20,000 hojas. Luego compara ese asunto con los asuntos de todo Estados Unidos y luego con las jurisprudencias de los últimos 100 años. Eso lo hizo una inteligencia artificial en 20 minutos. Entonces, si estamos hablando del 2019 al 2025, perdimos tiempo porque pensamos que eso era una broma, que era un videojuego o que era una película de Hollywood. Y ya nos dimos cuenta que no fue así. Va a sufrir mucho la educación, sin lugar a dudas, los siguientes años. Perdón, amigos, el micrófono. Oye, pues hay que ver si metieron en el tema de la tómbola algún tema de inteligencia artificial, ¿no? Digo, eh, este, aquí, después de este bonito escenario que nos has presentado, muy alentador, la pregunta, ay, sí, así de, no, no creas que tengo miedo, ¿no? Híjole, yo creo que aquí la pregunta muy global, pero muy real es, ¿inteligencia artificial, amenaza u oportunidad? Eh, una amenaza, realmente es una amenaza porque el ser humano no está preparado. Imagínense ustedes que el Premio Nobel de Física del 2024, que es el creador de las redes neuronales artificiales, eh, hoy dice que trabajó, por cierto, muchos años en Google para hacer este tema de inteligencia artificial. Hoy dice que es la mayor amenaza que tenemos hacia el futuro. ¿Y por qué es la mayor amenaza? Porque hay 18 tipos que están jugando a ser dioses y entonces llevan algo así como unos 4 o 5 años peleándose el liderazgo de ello. Nosotros estamos en inteligencia artificial generativa. Lo más top de esto sería inteligencia artificial general, que sería la superación de la inteligencia humana. Y eso está a debate en todos lados. Primero, para entender qué es inteligencia, porque no tenemos un concepto todavía claro de qué es la inteligencia. Pero imagínense ustedes que inteligencia artificial en los siguientes meses pueda resolver problemas que ni los seres humanos podamos entender. Y entonces, pues nos vamos a dar cuenta que estos lenguajes, de estos modelos de lenguaje largos, que estamos viendo cómo le dan vida a estos chatbots, por ejemplo, pues ya ahora no son tan rápidos para contestar porque van a comenzar a pensar. Entonces, el gran riesgo que tenemos es no estar preparados en el todo para comprender y sacar jugo a esta inteligencia artificial y estoy totalmente de acuerdo. No quiero ser catastrofista, pero soy transhumanista y soy tecnólogo.
y entonces tengo que entender que esto le debe servir a la humanidad para ser mejores seres humanos. Pero la realidad es que pareciera ser una broma el día de hoy que tú le preguntes a ChatGPT, por ejemplo, cuál es la diferencia entre eh, Queen y Bad Bunny. Y entonces te das cuenta del tipo de preguntas que estamos haciendo absurdas. O sea, no nos damos cuenta de la gran potencia que tenemos para poder generar conocimiento. Y la realidad es que la mayoría, hazme una foto, hazme un video, hazme la historia de un perrito comiendo en la luna pizza. O sea, la absurdez es que estamos usando esto para cosas, con todo respeto, muy banales. No nos estamos dando cuenta de la importante herramienta que tenemos. Entonces, como no nos estamos dando cuenta, Liz, lo que estamos haciendo es dejar un hueco para algo que ya está sucediendo desde hace 7, 8 años. Supongamos que ustedes van manejando. Liz es la piloto y Pepe es el copiloto. Liz le pregunta a Pepe cuántas calles faltan y Pepe le contesta. Liz en este momento duda y le dice a Pepe, a ver, fíjate en el Waze o fíjate en el Maps, pregúntale al teléfono. El poder que le hemos dado a los dispositivos electrónicos es brutal. Nadie saldría con un teléfono celular, nadie saldría de su casa sin él. O sea, es ahora hasta un asunto de cierta frustración, miedo, paranoia. Entonces, le estamos dando mucha potencia al dispositivo electrónico. Ahora imagínense con inteligencia artificial cuánto poder le vamos a dar. Entonces, claro que es una amenaza a la que le tenemos que entrar al debate del futuro, al debate de la construcción, de la ética. Nosotros, por ejemplo, en el clúster espacial hemos iniciado la constitución del Comité Nacional de Ética y la Inteligencia Artificial. No podemos dejar este momento en las manos de una máquina o de un gurú de tecnología que le entiende muy bien. Lo que tenemos que hacer son grandes esfuerzos al futuro para entender la tecnología, ponerle marcos no solamente jurídicos, sino morales y éticos, y poder acompañarla para que trabaje en nuestro favor. El problema es que nadie quiere trabajar en eso porque es muy aburrido. Entonces, se lo estamos dejando a los 18 tipos que están haciendo inteligencia artificial entre los chinos, los europeos, los americanos, que hoy ellos son los que mandan inteligencia artificial y basta ver lo que pasó la semana pasada en la bolsa en Wall Street, cuando irrumpe una nueva inteligencia artificial china y de pronto desbarata la bolsa porque nos damos cuenta que ya no va a ser caro. Y esto tiene que ver con otro momento. El coste cero cada vez va a ser más presente en nuestra vida. Que algo te cueste, que algo casi no te cueste. E inteligencia artificial lo puede crear. Entonces, sí estamos peligrando porque no estamos metiéndonos en la discusión. No es nada más por la tecnología. Estamos ignorándola. No la estamos tomando con seriedad ni con responsabilidad. Y tenemos que entrar al debate porque otro problema que tenemos es qué es inteligencia artificial. Y entonces de pronto la gente dice, ah, pues es un curso para que te ayuden a hacer una imagen, un audio, un video o hacer preguntas. Y eso no es inteligencia artificial. Quisiera resumir que inteligencia artificial es el análisis masivo de datos. Entonces, estamos usando incluso la palabra como si fuera un juego, confundiendo a las personas. Y entonces, si tú me preguntas, Liz Plata, si es si va a ser una oportunidad, un problema, si seguimos pensando así, va a ser un problema. Creo que ahora lo que tenemos que hacer es empujar nuestras habilidades para entenderla y para poderla aprovechar, porque tampoco lo estamos haciendo. Cada vez van a ser más precisos y la idea de inteligencia artificial es que descubra en nuestras 3 generaciones hacia el futuro de nosotros, de cualquiera de nosotros tres o de cualquiera de nuestro auditorio, si vamos a tener cáncer, si tenemos una enfermedad y cómo podemos cortar la enfermedad para que no sea hereditaria, si podemos tener un negocio y va a ser exitoso ese negocio, cuál es mi forma para que yo pueda aprender más cosas. Entonces entraríamos al modelo de una educación personalizada
Podríamos llevar educación a lugares donde no nos hemos imaginado llevarla a bajo costo y muy accesible. Podemos compartir información y conocimiento. El problema es que no lo estamos usando para eso. Por eso creo que hay un riesgo de que nos maneje, claro, y que cuando llegue inteligencia artificial general, porque claro que va a llegar inteligencia artificial general, nos vamos a dar cuenta que el Armageddon era también una broma. Porque a partir de este año vamos a pasar a inteligencia artificial física. La inteligencia, lo voy a explicar de la siguiente manera. Nosotros estábamos diciéndole a una máquina, un humano o máquina. Esa es la interacción que tenemos desde hace 10 años. Humano-máquina. Tú le gritas a Alexa, Alexa te responde. Ahora vamos a pasar a máquina-máquina. Que las máquinas hagan sus propias preguntas, se pregunten entre ellas y nos den respuestas. Y para esto vamos a comenzar a hacer un mundo de robots, de androides humanoides, donde podamos pasar la inteligencia artificial al hardware. Entonces, de pronto, lógicamente, ya hay dos tipos que apuntaron hacia ese mercado, e incluso un Shark Tank dice que el gran negocio de los siguientes 20 años, Rodrigo, van a ser los robots humanoides o los androides humanoides. Y entonces te das cuenta que Elon Musk acaba de hacer una primera predicción, 1.000 millones de robots en 2040. Para 2040 faltan 15 años. Y luego tienes del otro lado a el creador de Nvidia que dice, a ver, no pensemos en un robot para que te ayude a hacer la tarea. Pensemos en un robot para que te acompañe en la soledad, para que cuide a los enfermos, para que cuide a los niños, para que haga los trabajos que nunca debimos de haber hecho los seres humanos. Y entonces Jason Wan, de pronto, con estos dos escenarios junto a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, de que vamos a vivir con 1.000 millones de robots. Si la población escala a 9.500 millones de seres humanos en 2040, casi tendríamos el 10% de robots viviendo con nosotros, porque ahorita va a ser gracioso, es un perrito, es una pelota, es un robot bonito, pero después van a estar entre nosotros haciendo cosas y entonces habría que preguntarnos si esto no tiene riesgos. Estoy escribiendo un libro que se va a llamar El ABC del futuro. Hay un apartado específico para el tema de la empleabilidad del futuro. ¿Qué pasa si el gobierno, con esta famosa beca universal, sueldo universal, tú ya no trabajas porque ya hay robots que hagan el trabajo por ti, pero el gobierno te exige que trabajes algunas horas como un trabajo comunitario? Que por cierto, con inteligencia artificial generativa y con estos androides o con estos asistentes de inteligencia artificial en este momento podríamos ya irnos a los 4 días de laborales a la semana. Ahora sí es más posible. Pero imagínense que el gobierno te exige en el futuro que tú tengas ciertas horas y no quieres ir ese día a trabajar. Entonces sacas tu robot del closet y lo mandas a trabajar. Porque también vas a tener un clon, un avatar. Entonces esto se está poniendo bastante serio, pero las personas siguen pensando que esto es como de ciencia ficción al futuro y que no va a suceder. Solamente basta ver lo que pasó con Speedy en la última semana. No hay que creer, eso sí, se los comento a todos, no hay que creer todo lo que vemos y leemos. Nosotros creemos que habría que ver si fue tan barato, pero una realidad que sí cambió Speedy es, sí se puede hacer inteligencia artificial, correr grandes lenguajes a un costo más accesible, gastando menos energía. Entonces la tendencia va a ser esa. Y eso a una persona, pues tal vez hoy no le preocupa. Le va a preocupar el día que un asistente de inteligencia artificial le quite su trabajo, porque ya habrá alguien que atienda mi agenda, ya habrá alguien que me haga el diseño, ya habrá alguien que dé la clase, ya habrá alguien que mande el correo, incluso que conteste, y ya no como un chatbot. Por eso quiero aclarar mucho. Pasamos del tema de los chatbots, vamos a pasar ahora a los agentes de inteligencia artificial. Y esto es el comienzo de lo que nosotros hemos denominado inteligencia artificial general. ¿Cuándo lo veremos? No sé si en 20 años, si en 50, pero lo vamos a ver. Entonces sí creo que es todo un riesgo
Liz, Pepe, si seguimos pensando los humanos como lo seguimos haciendo hasta ahorita, de que es un videojuego, de que no pasa nada o de que me sirve para hacer imágenes. Porque ahora hay muchos vendehumo vendiendo cursos en mi curso vas a aprender a hacer 5 videos, una página web, y yo estoy verdaderamente asustado porque digo, no, 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 de verdad le deberíamos enseñar a las personas con seriedad qué es inteligencia artificial y primero cómo va a repercutir en su vida y luego cómo la podría aprovechar. Creo que eso lo vamos a terminar haciendo ya al final y eso nos va a provocar muchos problemas. Sí, en ese mismo sentido, Esteban, y digo, y aprovechando tu ejemplo de DeepSeek, que pues en estas últimas semanas conmocionó el tema de las inteligencias artificiales, porque además, pues de entrada es un competidor chino, ¿no? Y hoy el tema de geopolítica a nivel internacional entre los chinos y el bloque occidental, por llamarlo así, encabezado por Trump y sus aliados, pues está generando otro tipo de aristas, ¿no? Pero bueno, retomando esa parte, creo que tomarnos con seriedad implica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, su servidor siempre ha sido un gran fan de la saga de Terminator y siempre he creído, y sin ser catastrófico, que el tema de los robots no controlados o las inteligencias artificiales no controladas, todas esas tecnologías no controladas, o sin un mecanismo moral o ético que lo supervise y lo controle, pues se puede salir de control en cualquier momento, válgame la redundancia, o sea, en cualquier momento, sí que no es, o sea, que no tarda en llegar que en algún momento una inteligencia artificial controle un tema militar, pues puede causar un desastre, porque ya va, como dices tú, va a pasar a un tema general y va a empezar a tomar decisiones, independientemente de lo hollywoodense que pueda sonar esto, pues es lo que puede pasar. O sea, creo que el tema de contención, y que además aplaudo mucho de tu iniciativa como clúster espacial, de formar un consejo o comité nacional de ética en el tema de las IAs, es importantísimo porque digo, el primer caso que vimos de una huelga a través de esto fue en Estados Unidos, ¿no? Y vimos allá a la niñera, bueno, a Fran Drescher, protestando con todo el sindicato de actores y actrices gringo, pero fue toda una industria, ¿no? Lo que no han vislumbrado los sindicatos también en todo el mundo es esa parte, o sea, no están viendo que pues se pueden extinguir si no van para allá, porque el día de mañana pues ya no va a ser necesaria una cosa como la otra. Como bien comentaste, si ya no hay cajeros, ¿para qué quiero un supervisor de cajeros, no? Entonces, en este mismo, en un caso va a ser, si ya no tengo obreros en una fábrica, ¿para qué quiero sindicatos? Entonces, es un tema bien complicado, bien complejo y que debemos de tomarnos con toda la seriedad del mundo, en todo el mundo, no solo en México, porque además, tristemente, en México creo que vamos atrás. Yo creo que hay una muy buena regulación en su momento en la comunidad europea en ese sentido, y se adelantaron un poco a esta situación. Pero creo que en el caso de América Latina, pues vamos bastante atrasados en esta situación, y creo que hoy cobra mucho más relevancia lo que vienen haciendo tú y otro tipo de futurólogos, investigadores en ese tipo de temas, porque si no, estamos yendo a la catástrofe. Y no hablo no solo de un tema militar, ¿no? Que es a lo mejor una hipérbole de lo que puede pasar, ¿no? Pero a lo mejor sí en el tema de, el día de mañana BBVA puede despedir a 100,000 cajeros sin problema en México. Sí, bueno, por decir un número, 100,000, pueden ser 5,000, 6,000, 4,000. Y el día de mañana es el gerente de los cajeros, porque ya no va a ser necesario que alguien supervisa a los cajeros. Solo vas a contratar a un, pues, no sé, ingeniero en robótica que supervise y dé mantenimiento al tema y no más. Y también en el tema de lo político, o sea, también hoy en el tema de que Japón ya está viendo la posibilidad de poder postular un robot, pues es muy factible. Hoy con tanto tema de corrupción, bla, 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 pues la ciudadanía pues va a votar por alguien que no sea corrupto, aunque sea un robot, una inteligencia artificial o como le queramos llamar. Entonces, continuando con ese tema para ir cerrando el programa, yo tengo una pregunta en ese mismo sentido, Esteban. Eh, el día de mañana, digo, de mañana te hablo este año, ¿no? O sea, ¿qué crees que debe de hacer el gobierno mexicano
para impulsar un tema regulador, pero que tampoco obstruya el crecimiento económico e industrial de ese tipo de tecnologías. Yo creo que lo que hizo DeepSeek, que aclaro que así se menciona, eh, fue dar un golpe en el corazón de los gobiernos, o sea, demostrar lo que hemos platicado en algunas conferencias en el pasado. En este momento, en una colonia pobre de un país pobre, se puede estar diseñando, desarrollando con estas tecnologías una solución que le apoye o que afecte a 1.000 millones de personas. Entonces, ya no es si quieres estar en este sistema. El gobierno mexicano está, por ejemplo, comenzando a hacerlo en el SAT, lo cual parece bastante valioso en el sentido de la recaudación. Sin embargo, yo sigo insistiendo en que lo estamos teorizando mucho, o sea, estamos entrándole al tema de teorizarlo tanto que pomposamente podríamos decir que estamos enseñando inteligencia artificial, pero estaríamos enseñando inteligencia artificial en papel y eso es muy peligroso. Entonces, primer cambio, educación. Segundo cambio, no tenemos regulaciones para empresas que se hagan con inteligencia artificial o de inteligencia artificial. Y eso te pone todos los retos, porque si ahora vas a tener asistentes digitales o de inteligencia artificial y ahora tú vas a pasar a colaboradores digitales de a de veras, entonces, ¿en qué rango los ubicas? Otro, estamos iniciando pláticas con la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado de la República, que es el exgobernador de Yucatán, Zapata. Muy claramente, la idea que nosotros hemos propuesto es hacer un glosario, una carta moral, algo que nos permita ir no impidiendo el desarrollo, como bien dices tú, sino más bien cómo le vamos dando potencia al tema. No podemos caer, eh, y lo hemos comentado, en el excesivo marco jurídico o reglamentación que hizo Europa. Estamos platicando con el secretario técnico de Rolando Zapata. Y entonces le dábamos una idea. A ver, Europa se hizo mucho andamiaje jurídico que está fenomenal, es increíble, pero no han desarrollado inteligencia artificial, entonces van a terminar consumiendo la inteligencia artificial de Estados Unidos o la inteligencia artificial de China. Entonces, esto los mete en un problema porque no fomentamos el desarrollo. Creo que los tres grandes ejes que tiene que hacer el gobierno es la educación, las empresas y los desarrollos hechos en casa, porque si no seguiríamos siendo los manufactureros del mundo en vez de ser los mentefactureros. O sea, sí tenemos que pasar de la manufactura a la mentefactura sin lugar a dudas, pero no la vamos a pasar con buenos deseos. A nosotros lo que nos da gusto es que la presidenta Sheinbaum en su primer día de gobierno anuncia que va a ser un laboratorio de inteligencia artificial. Bueno, habría que ver cómo. De ciberseguridad, habría que ver cómo. Impulsar la industria espacial, habría que ver cómo. Creo que la gran ventaja que tenemos ahorita es en dos vías. La primera es que ya está en la agenda pública y la segunda es que esto va a ir más rápido que los gobiernos. Entonces, el gobierno tiene que hacer un alto y con mucha seriedad entender que lo que pasó el lunes pasado por DeepSeek se va a volver a repetir. Solamente basta ver que ayer, el viernes más bien, 1 de febrero, salió ya la inteligencia artificial de Alibaba. Entonces, de pronto esto se está comenzando a ser muy disruptivo porque el día de hoy en Tokio, OpenAI, creador de ChatGPT, presenta un nuevo modelo de inteligencia artificial. Estamos hablando de una noticia de 8 días, cuando estábamos hablando hace 2 años de que tal vez la inteligencia artificial no llegaba nunca. Entonces, esto va a empezar a correr de tal manera que los gobiernos se van a meter en muchos problemas si no tienen el andamiaje jurídico, el andamiaje de cultura y el andamiaje de educación. Hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Pero también, Pepe, yo haré una reflexión. Los ciudadanos tenemos que entrarle al debate.
los niños, los estudiantes, las mujeres, los obreros, porque efectivamente lo que tú dijiste es muy claro. Si vamos a entrar a los colaboradores digitales a través de los agentes de inteligencia artificial y yo puedo automatizar muchas tareas que a mí como empresario me bajan costos, a ver, no hay ni qué dudar, si va a bajar un costo, se va a perder un empleo. Y entonces tendríamos que hacer una carta moral, una carta ética, algo parecido a eso, para decirle a los empresarios que no sustituyan a un humano. Pero mientras no haya debate de quien lo tiene que haber, pues ahí va a estar el problema. Vamos a tener muchos problemas porque no entramos a la discusión. Esta es una etapa de mucha discusión, de abrir la conversación, diría yo. Foros como este, foros en escuelas, foros en los gobiernos, en las cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las cámaras locales, en los gobiernos, porque de aquí dependen dos cosas, nuestros empleos y nuestro futuro. Si van a terminar las máquinas haciendo esto, ¿en dónde vamos a caber nosotros? Y Yuval, vuelvo a citarlo, lo que más le preocupa a Yuval es la irrelevancia que pudiera tener el ser humano. Ese es el tema del que tendríamos que estar hablando hoy, más allá del andamiaje jurídico solamente. Entonces creo que sí hay muchas discusiones al futuro que tenemos que comenzar a componer, a tomar y a rediseñar. Y para esto necesitamos a todos, ¿eh? Necesitamos, ustedes saben que la directora de nuestro clúster, por ejemplo, es filósofa, Jan Olivo es filósofa de la tecnología. Claro que necesitamos a los filósofos. Y nuestro Premio Estatal de la Juventud en Innovación Tecnológica, Magdalena Miramón, que ahora también se está haciendo cargo de nuestro laboratorio de ciberseguridad, inteligencia artificial y educación STEM, es pedagoga. Pues claro que le tiene que entrar a la discusión. O sea, no importa de qué carrera seas, le tienes que entrar a la discusión. O Mariana Cervantes, que es nuestra directora de temas sociales, que ahora se da cuenta, pues que los niños sí o sí están empezando a escuchar, pero distorsionadamente inteligencia artificial. Entonces, si no hacemos nosotros los esfuerzos, hombres y mujeres, pues la realidad es que vamos a tener muchos problemas hacia el futuro y el gobierno tiene que hacer una cosa que le toca hacer, incentivar, promocionar, fortalecer y crear infraestructura para estos temas. O sea, no hay otra. O la creamos, o vamos a subir las consecuencias. Este, bueno, pues muchas gracias, nos despedimos de este mundo, ¿no? Dejamos que lleguen los androides y nos gobiernen, pero fuera de broma y no tan broma, o sea, más bien es fuera del sarcasmo y a manera de pregunta final, querido amigo, final en este programa porque creo que nos dejas en una gran reflexión. Yo diría que más que reflexionen, espantados completamente, porque mientras que el humano todavía se está preguntando en cuestiones de qué voy a hacer hacia adelante con la humanidad, o sea, porque pues, tú me estás hablando de tecnología, me estás hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de cuestiones de hasta dónde se puede desarrollar esto. Eh, Esta parte que nos comentabas de las máquinas, preguntando a las máquinas, que ya se ha dado y lo platicábamos antes de entrar al programa, de que la inteligencia artificial está creando su propia inteligencia artificial, de que, por ejemplo, ya tienes casos, que eso es algo muy complejo y que a mí me espantó mucho, del tema de el primer androide que lo llevaron a un grado de trabajo excesivo y que se terminó bueno, suicidando, por entenderlo de alguna manera, o autodestruyéndose, que sería yo creo que el término correcto, porque no podía. Pero para que tú puedas imaginar el grado de desarrollo de inteligencia artificial, en teoría, estos grandes dioses tecnológicos, vamos a decirle así, de la IA, nos han dicho que la gran diferencia entre un androide con IA y un humano es que nosotros sí tenemos conciencia de nuestras emociones y que nosotros somos seres emocionales que nos diferencia de un androide y de la inteligencia artificial. Pero y que la inteligencia artificial, por ende,
como tú dices, hace un análisis de los megadatos y entonces nada más está para producir nuevas tecnologías, información y demás. Pero cuando tienes dos casos muy relevantes de un androide que se suicida por un exceso de trabajo, quiere decir que tiene un tema de autoconocimiento, de que se sabe que existe, que psicológicamente es muy profundo, porque quiere decir que entonces empieza a cobrar conciencia y de una u otra manera vida, ¿no? O la comparación de un ser humano. Y esta otra parte que tienes, que fue muy comentada, de la inteligencia artificial que termina atacando a un estudiante diciéndole que pues no sirve para nada, que mejor practique, bueno, por cuestiones de situaciones de censura en YouTube, pues no puedes mencionar, pero pues que termine con su vida, ¿no? Entonces, cuando tienes este tipo de inteligencia artificial que ya tiene autoconocimiento de sí mismo y que además juzga, quiere que nosotros como seres humanos, por ser emocionales, irracionales, racionales, ¿no? Perdón, no se voy a confundir con irracionalidad, irracionales, tenemos la capacidad de sentir, juzgar y racionalizar, ¿no? Que según nos han dicho, eso todavía no lo hace la inteligencia artificial. Entonces, creo que en un momento determinado, y lo que nos has comentado, me queda muy claro que mientras que el humano no tiene ni idea hacia dónde va como ser humano, como humanidad, y nos encontramos ante dos grandes generaciones o tres quizás, ¿no? Los millennials, centennials y ahora los alfa, que bueno, los alfa ya son muchísimo más digitales que los otros dos anteriores, y eso ya es demasiado decir, en un momento determinado, eh, sí es muy preocupante porque el reto sería, como tú dices, de los gobiernos de aprender a delimitar hasta dónde se puede crear y hasta dónde se debe de meter la inteligencia artificial. Y en un momento determinado, y esta sería la pregunta, em, me queda muy claro que hoy por hoy, bajo lo que acabas de decir, sí, esto es una gran amenaza y no porque la inteligencia artificial sea la amenaza, sino porque la debilidad de los seres humanos en cuestión de no saber lo que queremos nos está generando que una inteligencia artificial avance. Entonces, ¿qué haríamos o como país, aterrizando a México? ¿Cuál sería, además de la parte que ya nos has comentado de este tema ético que me parece muy aplaudible y que realmente te lo reconozco mucho y ojalá y nos, o sea, de verdad se crezca, porque si ya tiene la inteligencia artificial un autoconocimiento de sí, pues dentro de los megadatos tienes que meterle algo que se llama ética, lógica y demás para que no vea como Yaris, ¿no? Y perdón que lo ponga bueno, no Yaris, ¿no? Al final del camino en Avengers fue el otro personaje donde se creía súper potente como para decir la humanidad es una porquería, lo cual en algunas cosas sí estoy completamente de acuerdo, y comienza este proceso de autodestrucción. Entonces, ya nos has hablado del proceso ético, ya nos has hablado del tema de la normatividad que deberíamos de llevar, pero ¿qué crees que tendríamos que hacer para que México empiece a producir su propia inteligencia artificial? ¿O cuál sería el reto para nosotros migrar y en este tema que estamos entre aranceles y disputas y demás, hacia dónde tendríamos como México que asumir esta gran responsabilidad, además de todo lo que nos has dicho, pero también desde el punto de vista de producción tecnológica o en el tema de cómo hacer entender, por ejemplo, a una persona que vive en la Sierra de Chiapas o en la Sierra de Guerrero, la gran amenaza que se viene si no está completamente preparado. O sea, como tú decías, es un tema de no solamente gobiernos, de no solamente sociedad civil, sino qué reto viene hacia adelante para un país como México
para crear su propia conocimiento de inteligencia artificial y o producción de inteligencia artificial. Cambio de cultura. eh, no tenemos otro camino. O sea, tenemos que tomar con seriedad estos temas. Les voy a dar 5 o 6 ideas muy rápidas. La primera de ellas, el año pasado, una conferencia de prensa, los robots con inteligencia artificial más avanzados del mundo en la ONU. Y lo que dice uno de ellos es, nosotros podríamos gobernar mejor porque no tenemos sentimientos. Entonces, estamos hablando de un tema ya que se está viviendo. Geoffrey Hinton, que es el premio Nobel de Física, el creador de estas redes neuronales artificiales, poniendo el grito en el cielo de que lo paremos o verdaderamente lo enfoquemos. Entonces, debería de ser no solamente un tema de eh, discusión, sino de entendimiento. Tres, la tecnología va más rápido que los gobiernos. Entonces tenemos que comprender esto para poder entender que esto sí o sí se está haciendo con nuestra autorización o sin nuestra autorización. Creo que Sam Altman, que es el creador de OpenAI, tiene todo un reto con el tema de si ya crearon estos agentes de inteligencia artificial y nosotros ni lo sabíamos, entonces, ¿dónde estamos jugando? Y otra idea es tenemos que intentar y alabar el fracaso. Los latinos somos muy dados a castigar el fracaso, a el intento. No, por eso te hablo de un cambio de cultura. Tenemos que regresar al tema del intento y del fracaso, porque eso antecede al éxito. O sea, tenemos que empezarle a entrar a los temas, ya sea usando plataformas o creándolas de nosotros. Amazon hace unos días presenta una gran inversión de lugares donde van a concentrar datos, donde los van a almacenar. Entonces, claro que se necesita una infraestructura. Entonces, cada quien tiene que empezar a hacer su trabajo. Las escuelas dejar de sobar el tema, o sea, como que, ay, estamos hablando de inteligencia artificial y se escucha muy bien, y entrarle de veras. Los emprendedores hacer empresas, no sabemos a dónde nos van a llevar, pero hay que intentarlo. El gobierno haciendo la parte de infraestructura, porque inteligencia artificial, por eso es que anuncia eh, Sam Altman y el CEO de Oracle, esta gran inversión de $500,000 millones para hacer infraestructura en Estados Unidos con el presidente Trump, pues justo porque lo que necesita inteligencia artificial es mucha infraestructura. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es ir creando la infraestructura y fomentándola. Estos centros de datos, ¿dónde vas a guardar tanta información como los corres? El tema de los chips, de los semiconductores, o sea, hay muchos temas ya. Nosotros en el clúster espacial dividimos el clúster espacial en cuatro: industrias del espacio, del futuro, industrias creativas y del conocimiento, porque sabíamos que tarde o temprano íbamos a usar todas o íbamos a estar en todas. Si ya sabemos que el futuro se está escribiendo hoy, entonces ¿para qué nos tardamos en este andamiaje no solamente jurídico, sino de infraestructura? Y lo más importante, concluyo, el tema del debate. Sí tenemos que entrar a la conversación, sí tenemos que elevar la conversación y hablarla con seriedad. Yo estoy preocupado porque cuando abro Facebook o cuando abro Instagram, lo que me sale de inteligencia artificial son cursos que de verdad digo, a ver, ¿cómo? Lo más mágico es que los consumamos. Entonces, mi recomendación muy respetuosa es todos los días 15 minutos de inteligencia artificial en podcasts, en videos, en textos, en papers. Y para aquellos más osados, váyanse a los papers de todos los creadores de IA, porque todos los creadores de IA están subiendo papers de lo que están investigando y cómo lo están haciendo. Realmente ahí está el secreto de todo esto. Pero si no tenemos la cultura de leer y de ser autodidactas, pues yo creo que no vamos a entender lo que viene, porque lo que ustedes están viendo en inteligencia artificial es una broma, es un videojuego. Lo que viene es realmente lo serio. Entonces, México tiene que apostarle sí o sí a las tecnologías emergentes, a las tecnologías disruptivas, porque el futuro es ahora, ya lo tenemos aquí. Entonces, hay mucha tarea hacia el futuro y bueno, pues cuenten conmigo las veces que sean necesarias
con mucho gusto atiendo la invitación y pues yo sé que este es un espacio al que le tenemos que dar más visibilidad a todos, porque la idea es debatir en México con mexicanos, porque también ese es el otro problema. Estamos usando muchos nombres de actores que no están aquí, que no viven aquí, que no están en la realidad. Bueno, ¿cómo le hacemos? Nos juntamos, hacemos una carta, nos juntamos, hacemos un escrito, nos juntamos, hacemos un proyecto, nos juntamos, revisamos algo, porque si no, pues la realidad es que vamos a tener muchos problemas, insisto, de lo que viene de inteligencia artificial sobre todo, pero no hay que menospreciar a las otras tecnologías. Cuando llegue computación cuántica con inteligencia artificial, entonces, Pepe, Terminator y Armageddon es una broma. Computación cuántica es el gran descubrimiento de este siglo. Recuerden que inteligencia artificial ya es muy del siglo pasado, por allá de los 60, 50, 60. No, computación cuántica es lo que verdaderamente deberíamos estar preocupados. Cuando tú juntes inteligencia artificial con computación cuántica, es cuando nos vamos a dar cuenta de la aceleración. Y la aceleración es verdadera aceleración. Entonces, ahorita estamos viendo con risa que cada 2 o 3 días hay una noticia nueva de inteligencia artificial. Con computación cuántica podríamos provocar esto cada hora. Entonces creo que es importante comenzar a entrarle a la discusión y fijar una postura. No estoy alabando a la tecnología, a pesar de que soy un transhumanista y que soy un tecnólogo, no estoy alabando a la tecnología. Como futurólogo estoy creando estos escenarios del futuro, pero lo que necesitamos es ser mejores seres humanos. Necesitamos mejores seres humanos. Con eso terminaría. Pepe, tu reflexión final, porque creo que ahora sí nos has dejado callados y eso es demasiado decir. Pues que hoy descubrí una nueva fobia que se llama computación cuántica con IA. Eh, esa es la primera reflexión. La segunda, y creo que totalmente de acuerdo con Esteban en su cierre, necesitamos mejores seres humanos, totalmente de acuerdo, en todos los aspectos. Creo que hoy tenemos que evolucionar como humanidad hacia esa parte. Debemos de ser mucho más cuidadosos en el tema de que todo lo que creamos debe de tener un fin, pero que el fin nunca sea acabar con el propio ser humano. Al final creo que en algún momento Thomas Hobbes lo dijo hace más de, pues ya unos 500 años, cuando decía que el lobo era el hombre era el lobo del hombre. Yo creo que seguimos en esa tesitura y hoy por eso necesitamos ese Estado, que al final son todo el andamiaje de gobiernos, tenga totalmente su atención en ese tipo de cosas. Al final, el futuro es ahora, como bien lo comentas, Esteban, y nos tocará o crearlo o ser espectadores de él. Y pues hasta ahí mi cierre y muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que sea la primera de muchas visitas, por favor, Esteban. Pues nuevamente te agradezco mucho, querido amigo. Eh, Ahora comprenderán por qué fue la presentación como la hicimos. Hemos platicado mucho de estos temas y más que vienen hacia adelante. Creo que este tema da para mucho más, nada más que quisimos no irnos más allá de una hora y decirles a todos que dejamos este programa como reflexión. A mí sí me gustaría que nos vinieras a platicar sobre la parte cuántica, que si más o menos es lo que yo entiendo, o sea, estamos hablando que si la inteligencia artificial para ti ya es del siglo pasado, híjole, la parte cuántica creo que como humanidad y bajo la tesitura que no sabemos ni quiénes somos, porque a veces ni siquiera sabemos si somos hombres o mujeres, ¿no? Entonces, tenemos una situación de un reto hacia adelante porque como bien lo acabas de decir, Pepe, el hombre es el propio lobo del hombre y al final del camino estamos creando tecnología. Alguna vez recuerdo yo en secundaria una maestra de historia que también fue de gran inspiración para que yo estudiara lo que estudié. Le decía que algún día, si ella creía que algún día la humanidad se iba a destruir o se iba a extinguir,
como cualquier otra especie y me dijo no, porque para eso tenemos la parte racional, ¿no? Esto que les platico, pues bueno, fue hace 30 años en el tiempo, que no es tanto o no era tanto. Hoy por hoy nos vemos amenazados de una posible autoextinción provocada por estos grandes dioses humanos que nos quieren generar, ahora sí que hitlerianos en algunas ocasiones, por decirlo de alguna manera, que quieren crear tecnología que sí es necesaria, que sí es indispensable después de toda la destrucción que hemos venido haciendo y que en un momento determinado tendríamos que hacer esto para eh, generar una nueva humanidad y que además que generemos una nueva humanidad, creemos todo un nuevo mundo que hemos destruido por los grandes errores de la humanidad, como la naturaleza o los animales en extinción. Para eso deberíamos utilizar la inteligencia artificial. Entonces, que eso tendría que ser los verdaderos retos, ¿no? Mi querido Esteban, muchísimas gracias. No sé si quieras dar un último comentario y ya con eso cerraríamos por el día de hoy, por el día de hoy. El revolucionario chip cuántico de Google, que resuelve en 5 minutos lo que hoy tomaría 10 cuatrillones de años. Willow. Entonces, imagínense lo que se está creando debajo de nosotros. No es ciencia ficción, no es ficción, ya se está haciendo. Y entonces esos son muchos de los retos que juntos, todos, tendremos que comenzar a debatir, a dialogar, a conversar y buscar lo que acabas de decir que me encantó, cómo usamos para bien la inteligencia artificial. Me preguntaste si era un beneficio o eh, ¿cómo decías? Una amenaza. Una amenaza. Es una amenaza si seguimos pensando así. Entonces, ojalá entremos al debate y lo tomemos con mucha seriedad todos y todas. Todos entramos en esto. Saludos y muchísimas gracias. Saludos a todo tu auditorio y espero verlos pronto. Síganlo, síganlo, porque este hombre de verdad, por algo le digo Esteban Damus en sus redes sociales, por favor, y síganos también a nosotros. Cualquier duda que tengan, nuevamente les decimos a través de nuestras redes sociales, se las estaremos haciendo llegar a todos nuestros entrevistados para que a través de sus redes sociales y o de esta red social las podamos contestar. ¿Qué más quieren saber sobre inteligencia artificial? Ya se dieron cuenta que tenemos aquí un experto futurólogo y tecnólogo y demás. Entonces, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Esteban, gracias Pepe, buenos días, buenas noches, buenas tardes, denos like, síganos y compartan este video. Gracias.